Hola a todos. Me entusiasma la capacitación que van a recibir sobre el aprendizaje profundo. Han hablado sobre nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje que aparece en el manual La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, sobre lo que el Elder Clark nos ha enseñado sobre el aprendizaje profundo y la interrelación de algunas de sus instrucciones con ese sistema de enseñanza y aprendizaje. Han establecido 3 carencias en las que podríamos concentrarnos y que podríamos añadir a nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje para ayudar a que el Evangelio se arraigue en el corazón y la vida de nuestros alumnos. Esas carencias han originado 3 preguntas que queremos analizar hoy. La primera proporciona un lente a través de la cual podemos observar cómo preparamos y enseñamos las lecciones. ¿Qué debe experimentar un alumno para convertirse profundamente al Evangelio? La segunda, ¿qué puedo hacer como maestro para ayudar a mis alumnos a prepararse para vivir esa experiencia en clase y en su vida? Y la tercera, tiene que ver con la aplicación y cómo mejorar la forma de invitar a los alumnos a actuar de manera eficaz y en rectitud y a esforzarse por llegar a ser como el Padre Celestial. El Elder Clark y yo asistimos hace poco a la convención del área Centroamérica, donde nos instruyó sobre el aprendizaje profundo. Le pedí que intentara recrear esa experiencia con todos los maestros de seminarios e institutos. Así que se reunió con un grupo de maestros en un salón de clases para instruir sobre el aprendizaje profundo. Aunque no estén físicamente en el salón con el Elder Clark y participen indirectamente por medio de este video, los animo a comprometerse con este aprendizaje, a llevar una oración en el corazón y a reflexionar sobre sus sugerencias. Cuando hagan preguntas, los animo a anotar sus respuestas y a meditar como si fueran participantes en esa clase. Y conforme Él nos enseña, vayan ampliando sus respuestas y desarrollando su comprensión de estos principios. Esto no es un modelo. No tiene por qué parecerse a una clase en la que se enseña secuencialmente o una lección temática. En un caso de estudio para estimular las ideas, el Elder Clark ha elegido un principio del Evangelio y nos guiará por una experiencia con el aprendizaje profundo. Pero no es una lección. Es un caso de estudio para hacernos pensar en lo que un alumno necesita para aprender en profundidad. Los invito a hacer partícipes a sus alumnos, a llevar una oración en el corazón y a pensar sobre lo que Él nos enseña, y sobre todo a invitar al Espíritu Santo a enseñarles durante esta experiencia. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Hoy nos centraremos en la doctrina del arrepentimiento, que analizaremos a través del lente del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo tiene 3 elementos que están escritos en la pizarra. El primero es saber y entender. El segundo es actuar de manera eficaz y en rectitud. Y el tercero es llegar a ser como el Padre Celestial. El aprendizaje se produce en esos 3 elementos. Y cuando es profundo, los 3 entran en juego. Hoy empezaremos con el arrepentimiento en este contexto. Y voy a hacerles una pregunta sobre el arrepentimiento. Deseo que basemos este análisis en el caso que les hemos entregado que deberían tener. Para empezar, voy a leerles este breve caso. Lori va a darme su copia. Si tienen cualquier pregunta sobre esta situación, pueden hacerlo. Luego yo les plantearé una pregunta, ¿de acuerdo? Empecemos con esta situación, que es muy sencilla. Steve Hanson, de 23 años, lleva 2 años casado con Becky Miller. Se conocieron en instituto, salieron durante unos meses y el abuelo de Becky los casó en el templo de Gilbert, Arizona.
Steve fue misionero en Chile y lo acaban de llamar como presidente del quórum de élderes del barrio. Becky está embarazada de 8 meses de su primera hija y acaba de terminar su tercer año como maestra de primaria. Están muy animados para recibir a su hija en su hogar. Steve sale de su auto y camina hacia el centro de reuniones con su mejor amigo Jack. Esa misma semana, Jack, que vive en el mismo barrio, había hablado con Steve sobre algo que había visto en el teléfono de este. Jack sabe que Steve tuvo dificultades con la pornografía durante la secundaria y aunque lo superó durante unos años, lo que Jack ha visto demuestra que la pornografía ha vuelto a la vida de Steve. Steve dice que lo tiene controlado, pero Jack le recomienda que hable con el obispo y que si no le llama y fija una cita mientras está con Jack, él lo hará por Steve. Steve se acerca a la puerta del obispo y toca. Este es el caso. ¿Tienen preguntas sobre el caso antes de que empecemos con la doctrina del arrepentimiento? ¿Todos lo tienen claro? ¿Tienen una copia que pueden consultar si es necesario? Esta es la pregunta. Seguro que están familiarizados con esta situación. ¿Cuáles son los principios más importantes que los jóvenes y este hermano Steve deben aprender sobre la doctrina del arrepentimiento? ¿Cuáles son los principios más importantes del arrepentimiento? Hermana, ¿cómo se llama? Lian, por favor. Quisiera que los alumnos, o sea, esa persona, sepan que el arrepentimiento está al alcance de todos, sea cual sea su pecado. Maravilloso, excelente. ¿Alguna otra idea? ¿El hermano de aquí? ¿Hay un micrófono por ahí? Primero, hay que invitarlos a actuar con fe para despertar un deseo. Bien. 2 cosas, la fe y el deseo. Muy bien. ¿Otros principios? Un Hermano. principio importante es el papel de las llaves del sacerdocio en el proceso del arrepentimiento y porque hay que hablar con el obispo en algunos casos. Steve va por buen camino, ha acudido al obispo. Este hermano, sí. El arrepentimiento no es algo puntual. En ocasiones tiene que ocurrir una y otra vez. Bien. Cuando dice una y otra vez, ¿quiere decir la misma situación? ¿Algo constante? Sí, en el caso de la pornografía, tal vez necesite más ayuda. Sí, genial. Esta hermana. Quisiera que él supiera que el arrepentimiento no es una meta, sino un proceso durante el cual estamos cambiando. El hecho de acudir al obispo es el inicio del arrepentimiento, allí mismo. Allí mismo. Genial. El arrepentimiento es un proceso. Excelente, hermano. Quiero que él sepa que el debido arrepentimiento puede sanar por completo, eliminar el deseo por la pornografía. Es un proceso que puede sanar por completo. ¿Cree que este hermano está herido? ¿Cree que tiene alguna herida? Por supuesto, está ocurriendo algo espiritualmente. Bien, ¿y el Salvador no solo puede perdonarle, sino sanar la herida? Sanarlo totalmente. Genial, este hermano. Parece que Steve, cuando dice, lo tengo controlado, considera esto un castigo, algo que tiene que hacer. Es una enfermedad, es una experiencia positiva recibir ayuda y sanación del Salvador. Genial, maravilloso. Un par de cosas. Un proceso de sanación por medio del Salvador, pero también es algo bueno. Es una bendición, ¿cierto? Pero él no lo considera una bendición. No, eso parece, pero sí lo es. Es una bendición en su vida. Maravilloso. ¿Otras ideas? Sí, por aquí. La guía para el estudio de las Escrituras habla de una nueva actitud en cuanto a Dios, uno mismo y otros. Al arrepentirnos, hay gozo y felicidad que provienen de algún aspecto que nos ha hecho sentir desanimados o poco valiosos. Bien, ¿puedo hacerle una pregunta al respecto? Cuando habla de una nueva actitud, ¿qué quiere decir? ¿Qué le está ocurriendo? Exacto.
Puede ocurrir que no me sienta digno de orar o no me sienta bien al leer las Escrituras. Dios no quiere que forme parte de eso con Él en ese momento. Cuando se produce un verdadero arrepentimiento y ese cambio de corazón y mente, tengo una nueva actitud y digo, Él quiere que venga a Él. Él quiere que sea feliz, quiere que vea una relación de amor. Ha dicho algo interesante que Chad está notando, que el arrepentimiento consiste en un cambio de corazón y de mente. ¿Qué más tiene que cambiar? Lo que tiene que cambiar, como hemos dicho, son la fe y el deseo. Siento el deseo de arrepentirme y tener más fe en el Salvador. Para ello, tengo que cambiar mi idea de quién es el Salvador, quién es Dios. Cuando inicio el proceso, empieza a producirse el cambio. Entiendo que Él me ama, que se preocupa por mí y quiere que regrese. Genial, maravilloso. ¿Otras ideas, hermano? Es importante entender que el arrepentimiento es nuestra acción, pero el perdón y la sanación vienen de Cristo. La sanación no viene por el arrepentimiento, sino porque Dios está al otro lado. Hermoso. ¿Hermana? Me gusta el principio que hable de llegar a ser como el Padre Celestial. El arrepentimiento es un proceso y un cambio. En Para la Fortaleza de la Juventud dice, si retrasas el arrepentimiento podrías perder bendiciones, oportunidades y guía espiritual. También podrías verte involucrado en una conducta pecaminosa, de tal manera que el camino de regreso sea aún más difícil. Este es un proceso. Entre más rápido podamos arrepentirnos, y no quiero decir que va a ser más fácil, pero no sé cómo expresarlo. Sí. Pero es una gran idea, una gran idea. No, es una gran idea. Se llama Sí. Shaylee, ¿verdad? Sujeta el Lo micrófono. sujeto. Quiero mostrarle un diagrama que luego borraremos. Piensen en alguien en esta figura. Va por el camino estrecho y angosto, cuesta arriba, ¿verdad? Y aquí sucede algo. Así que empieza a desviarse. El camino estrecho y angosto continúa y él acaba aquí abajo, y tiene que arrepentirse. A veces arrepentirse significa dejar de descender. Uno se detiene. Deja de hacer lo que estaba haciendo, deja de hacerlo. Pero todos han dicho, eso no es suficiente. Tiene que haber un cambio. Creo que a veces enseñamos que basta con acudir al obispo, dejar de hacer algo y confesarlo para volver al camino correcto. Pero han dicho que no, y muchos lo dijeron. No es tan fácil. Cuanto más se avanza por este camino, más grande se hace la separación. Eso han dicho, se vuelve más difícil. No solo hay que volver, sino que hay que hacerlo así. Apartarse del pecado, volverse a Cristo, y Él los llevará de nuevo aquí. Sí, están dispuestos a hacer lo que Él, su obispo o su presidente de estaca le indiquen. Esa es la parte difícil, ¿verdad? Cuanto más se avanza por ese camino, más grande es la separación. Y se puede volver más y más difícil. Uno queda atrapado en lo que está haciendo. Buen comentario. Sí, hermana. Es importante recordar que el arrepentimiento es un don de Dios. Como dijo Peter, parece ser que para Steve, hablar con el obispo es un castigo, pero en realidad es una gran bendición. Ese arrepentimiento es el proceso que permite vencer al hombre natural y recibir la sanación de Salvador. Sí. ¿Por qué creen que Steve se siente así? ¿De dónde viene ese sentimiento? Fue misionero, es el nuevo presidente del quórum de élderes y se casó en el templo. ¿Por qué se siente así? Satanás sabe muy bien cómo hacer que nos sintamos culpables. Deberíamos sentirnos culpables por los pecados, pero Él nos desanima y hace que parezca... ¿Ha dicho que deberíamos sentirnos culpables por el Sí. pecado? Sí, entonces lo que le ocurre a Steve es bueno, que se siente muy culpable.
¿Eso es bueno? Sí, Oh, ¿no había dicho alguien que debería sentirse feliz? es raro. ¿Cómo conciliamos esas dos ideas? Tener fe en Jesucristo y en lo que creemos y confiar que Él quiere que regresemos, aunque hayamos pecado. Él todavía nos puede sanar y desea que experimentemos ese perdón del pecado por medio de Él. Maravilloso. La hermana que está detrás. Tengo un par de problemas con Steve. Creo que está sintiendo la tristeza del mundo porque su amigo ha descubierto lo que pasa. Su amigo lo está obligando cuando le dice, si tú no lo haces, lo haré yo. Su amigo Jack no se puede arrepentir por Steve. Él tiene que decidir si quiere experimentar esa purificación del Salvador. Que... ¿Usted se llama Sí. Julia? Mi hija se llama Oh, Julia. Voy a centrarme en usted un minuto. Es interesante que el amigo de Steve es quien ha iniciado esto. Steve no iba a hacerlo, no, pero Steve decidió ir. sí. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Podría tener muchos motivos. Parece que Steve y Jack han sido amigos durante mucho tiempo y Jack parece muy persistente. Tal vez sabía que Jack iba a hacer el seguimiento y eso podría estar bien. Nos rodeamos de buenos amigos que nos instan a arrepentirnos. Quizás cuando Steve entre allí sentirá el amor del Salvador. Sí, ¿cree que Steve se siente culpable? Sí, sí. Esa es mi pregunta. ¿Se siente culpable porque lo han descubierto o porque sabe que ha vuelto a caer en antiguos hábitos? ¿Eso importa? Creo que sí. En esta clase hay mucha gente lista que podría responder. No. Usted mencionó las palabras de Pablo. ¿Qué nos enseña Pablo sobre el arrepentimiento? Usted utilizó las palabras tristeza del mundo. Me encanta el diagrama de la pizarra. Tengo que reconocer que me he desviado y que no puedo volver. Necesito al Salvador porque tengo que asumir mi responsabilidad. Está en línea con el albedrío. He tomado una decisión y necesito al Salvador. Quiero que Él me sane. Hermoso, excelente. Esperamos que Steve sienta lo que Pablo denomina la tristeza del mundo. Está mirando a través de la corriente, seguramente se siente muy mal. Pero mira a través de esto para ver al Salvador e invitarlo a venir, para que pueda arrepentirse. Y esperamos que sienta eso en el corazón al entrar por la puerta para ver al obispo. Eso puede formar parte del proceso. Los buenos amigos nos pueden llevar a este camino. Quizás al principio sintamos esta tristeza del mundo, que nos puede llevar a la tristeza según Dios. No es uno o la otra. Hay esperanza para Steve, no quería señalar eso. Tiene razón. Quiero contarles una historia muy bonita rápidamente y es parecida a lo que comentaba. Una joven tenía un grave problema. Esto ocurrió en BYU, Idaho. Ella tenía muchas compañeras de cuarto. Una de ellas le dijo, necesitas ayuda y voy a llevarte conmigo. Vamos a hablar. Vamos a la oficina del Código de Honor. Voy a hablar con ellos. La compañera estaba muy enfadada, pero fue. Se reunió con un consejero que le hizo una pregunta inspirada. Dijo, ¿cuál de tus compañeras crees que te ama más? Ella agachó la cabeza y empezó a llorar. Y dijo, la que me trajo aquí. Así comenzó el arrepentimiento. A partir de ese momento cambió su vida. Cambió. El Señor la cambió. Y ella regresó sana, limpia y con el perdón del Señor. Y eso ocurrió porque decidió ir.
Esperamos que ocurra esto con nuestro amigo Steve. Ahora, hermanos y hermanas, maravilloso. Hermosas ideas sobre el arrepentimiento que todos nosotros, nuestros hermanos y hermanas, los alumnos de seminario o de instituto, tenemos que entender. Tenemos y tienen que saber que el arrepentimiento consiste en alejarse del pecado y volverse al Salvador. Confiar en Él es un proceso. El cambio es difícil, pero glorioso. No de que pueden cambiar, no estamos atrapados por el pasado. No, nadie está atrapado por su pasado. Podemos cambiar por el poder redentor de Jesucristo. Pasemos al segundo elemento del aprendizaje profundo. Chad tendrá que borrar mi dibujo. Esta es la segunda pregunta que quiero plantear. ¿Qué significa para nuestro amigo Steve o cualquier joven actuar de manera eficaz y en rectitud en el arrepentimiento? ¿Qué significa, según ustedes, actuar de manera eficaz y en rectitud en el arrepentimiento? El hermano aquí. Actualmente soy obispo, así que conozco a Steve. Es real, ¿cierto? Es Conoce a muy varios real. Steves. He observado que nadie viene a confesar una transgresión grave si lee las Escrituras todos los días. Si ora cada noche y cada mañana, asiste a las reuniones de la iglesia y paga el diezmo. No sucede así. Después de que confiesen, les pregunto, ¿están sucediendo estas cosas en su vida? Y me dicen que no, ¿verdad? ¿Han dejado de hacer algunas o todas? Cuando hablamos de una acción eficaz y en rectitud, creo que deben reemplazar cosas de su vida o añadir otras para impedir que sigan avanzando hacia el pecado. El elder Bednar habló de los granos de arena. Los blancos entran y los negros salen. Tienen que reemplazar cosas de su vida o empezar de nuevo a hacer otras cosas para que parece que Steve lo consiguió una vez y Le iba bien. no estoy hablando de Steve, pero estoy seguro de que Steve no ora todos los días ni lee las Escrituras. Probablemente asiste a las reuniones y le han llamado a ser presidente de quórum, pero hay algo que no está haciendo y que debería hacer. Tenemos que conseguir que empiece a hacer cosas. Hay personas que me envían mensajes en cuanto tienen un mal pensamiento. Resulta difícil ver pornografía. Si estás pensando en el obispo, no son cosas compatibles. Es algo que él podría hacer, enviar un mensaje al obispo. Hermoso, excelente. Hermana Ashley. De lo que el hermano Peck ha dicho, creo que a veces pecamos porque tenemos una necesidad no satisfecha. Hay algo que él necesita, que le falta, y utiliza la pornografía como desahogo. Y él pudiera entender lo que el Salvador puede ofrecerle y que el Salvador puede cubrir esas necesidades, que no tiene que recurrir a esas cosas porque el Evangelio puede cubrir todas nuestras necesidades. Muy bien, gracias. ¿Otras ideas? El hermano de aquí. Cuando leo esto, creo que el hecho de ser presidente del quórum de élderes podría impedirle actuar de manera eficaz y en rectitud, porque hay una expectativa de que actúe como líder. A veces, los jóvenes no actúan de manera eficaz y en rectitud debido a las expectativas. Cuando cometen un error, prefieren ocultarlo en vez de hacer lo necesario para arrepentirse. Correcto. Eso podría impedirle actuar. Entonces, ¿debería dimitir? No. Pensaba que iba a ir a por todas, ¿no? Recuerdo una entrevista con un presidente de quórum que, con lágrimas en los ojos, me dijo, todos piensan que yo debería estar bien, pero no es así. Lloró, recibió una bendición del sacerdocio y habló. No dimitan, arrepiéntanse.
Bien, pero a veces arrepentirse significa tener que dimitir. Tal vez. Quizás habría que verlo. Genial. Otras ideas, hermana. Hay un paso intermedio que entre saber y entender y actuar de manera eficaz y en rectitud. Me encantaría que lo escribiera. Es broma. ¿Cuál sería el siguiente paso de Satanás? ¿Y cómo impedirá que la acción eficaz tenga lugar? Creo que él se infiltra en nuestros pensamientos y nos dice, has hecho el esfuerzo, pero sigues sin merecerlo. Voy a llorar, lo siento. Nos dice, Está bien, está entre tal vez amigos. estés limpio, pero hay otras personas que nunca han hecho esto. Se infiltra en nuestra mente y nos paraliza. Estamos limpios, pero no podemos avanzar. No podemos llegar a hacer algo más. Estamos agradecidos por estar limpio y eso es todo. Sí, en parte, esa idea está ahí, ¿no? Porque a veces las personas piensan así, pero el principio que tienen que conocer es que eso no es verdad. Recuerdo una clase de la escuela dominical en la que alguien dijo, el arrepentimiento es como sacar un clavo de una tabla, pero el agujero sigue ahí. ¿Recuerdan eso? No sé si se ha eliminado de nuestra cultura, pero se oía decirlo a la gente. De eso habla usted, pero es doctrina falsa. No hay ningún agujero. ¿Recuerdan lo que dijo el presidente Packer en uno de sus últimos discursos? Cuando el arrepentimiento y la expiación de Cristo funcionan en la vida de una persona, no quedan cicatrices. Ninguna. Es un principio real y poderoso que las personas deben entender cuando el Salvador dice que tiene poder sobre todas las cosas. Todo eso está incluido. Hermoso. ¿Dónde estamos? Hermano, aquí. En la última conferencia, el elder Redmond citó a C.S. Lewis y dijo que quienes estén en el cielo se sentirán como si siempre hubieran vivido allí, que la expiación puede avanzar y retroceder. Eso me hizo pensar en la sección 58, donde el Señor dice, quien se ha arrepentido de sus pecados, yo, el Señor, no los recuerdo más. Creo que es la misma idea que usted mencionó de la tabla. Una parte de actuar de manera eficaz y en rectitud está relacionada con la sección 76 cuando se dice que las personas del reino celestial ven como son vistos. Eso solo sucede si dejamos el pecado para volver al Salvador y vernos a través de sus ojos. Muy bien. Todavía no sé exactamente cómo se hace eso, pero creo Verse con los ojos, ver cómo es visto, verse con los ojos del Salvador. correcto. Pero creo que hay una línea entre esas dos cosas. Hay que saber que el Salvador ve en ti algo más que el pecado. Bien. Él ve más allá de la oscuridad en la que te ha sumido el pecado. Al ir hacia Él, te permite ver lo que Él ve. Bonita idea, hermosa. Camille. Oh, disculpe, usted y luego Camille. En este punto, si él sabe y si él entiende realmente todos los bellos principios, la acción que tal vez deba realizar en ese momento es dejar que el arrepentimiento surta todo su efecto. Afrontar las consecuencias, estar en armonía con todo y dejar que la expiación haga su función. Como usted dijo, tal vez tenga que admitir o dimitir. Quizá tenga que hacer algunas cosas muy difíciles. Tendrá que hablar con su esposa y sentirse así. Estoy abierto y receptivo, sé que la expiación funciona y entiendo esto y voy a hacer todo lo que sea necesario. Sí, para que surta todo su efecto, tendrá que contárselo a su esposa.
Y quizás tenga que hablar con otras personas, ¿verdad? Pero sin duda con su esposa, tal vez deba dejar de ser presidente del quórum de élderes. Y buscar otro tipo de ayuda. Otro tipo de ayuda, quizás tenga que hacer varias cosas. Excelente, hermano, espere. Camil va primero y luego usted. He estado pensando en un discurso que usted dio sobre lo que debemos hacer y empezar y hacer. Eso es lo que decíamos de reemplazar y añadir, y luego pensé en el dibujo que hizo antes. Dejamos de hacer algo cuando llegamos a ese punto hacia abajo, y luego empezamos a hacer cosas. ¿Dónde entra la fe? El Salvador nos elevará, pero en algún momento, como dijo el presidente Ballard, tenemos que ejercer aún la más mínima fe para que Él pueda elevarnos. Sí, ¿qué quiere que escribamos aquí? ¿Fe? Pienso también en el cuarto artículo de fe. Fe y luego arrepentimiento. ¿La fe forma parte de ese saber o entender o de actuar en manera eficaz o en rectitud? ¿O ambos pasos? ¿Quién dijo que sí? Sí. Sí, ahí tenemos la fe. ¿Cómo aparecería aquí? El primer principio del Evangelio es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo aparecería en el segundo principio? No sé cómo escribirlo porque tengo muy presente la imagen, pero sería elevar la vista hacia el Salvador. La fe es mirar hacia arriba y saber que Él puede elevarte, creer que Él puede elevarte. Volvemos al comentario anterior de que Satanás pone la duda en nuestro corazón, así que nos hemos detenido. Entra el juego la duda, cómo hemos detenido el descenso, cómo nos liberamos de la duda. No estoy ayudando mucho. No, es una idea excelente. ¿Dónde está el otro hermano? Allí. He asistido a reuniones de Alcohólicos Anónimos como voluntario. Lo que más desean esas personas es cambiar. La pornografía, en cierta manera, es una enfermedad. Puedes orar y leer todos los días y hacer todo lo que puedas, pero no puedes superarla. Y como en el caso de Steve, pueden sentir vergüenza por lo que han hecho. Así que debe haber algún tipo de apoyo. Esas reuniones de Alcohólicos Anónimos son semanales y allí comparten sus dificultades de manera abierta. Parece que Steve tiene un buen sistema de apoyo con su amigo, su esposa y el obispo. Si se vuelve a equivocar, no es el fin del mundo. Estamos aquí, te amamos, vamos a ayudarte a superar esto. Estoy seguro de que el mayor deseo de Steve es superar este problema y puede usar estos recursos como ayuda. La gente que lo ama, que confía en él, que el Salvador ha puesto en su vida, como un obispo, una esposa y un amigo que lo aman. Si lo intenta hacer él solo, le será difícil. Muy, muy difícil. Excelente. El hermano de aquí. En la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, cuando Cristo invitó a las personas a actuar con fe, tenemos esta frase. Él encontró maneras de que aprendieran por medio de experiencias poderosas. Correcto. Cuando Él se apareció a los nefitas, los invitó a tocarle las heridas para sentirle y experimentar algo con el Salvador. En el caso de Steve, con esa pequeña semilla de fe, tal vez podríamos volver al comentario de Julia. Bien. ¿Lo está haciendo por el motivo correcto? Si actúa con fe, tal vez tenga esa experiencia, pero tiene que hacer algo. ¿Puedo preguntarle algo al Elder Clark? Clark, ¿qué nos aconsejaría usted? Porque también pienso un poco en Jack. Como maestro, en mi clase tengo unos cuantos Steves. Y estoy muy agradecido por ellos. ¿Qué nos aconsejaría para que proporcionemos esas experiencias? Todavía no saben si quieren dedicar su vida al Salvador, pero actúan con fe cuando entran por la puerta.
Bien, voy a responder a su pregunta así. Estén atentos. Escuchen. Porque las respuestas llegarán. Tal vez no provengan de nosotros, pero el Espíritu les enseñará lo que deben hacer. Ustedes ya tienen una parte. ¿Hay más manos? ¿Hay 27 manos en el aire? Hermano, ¿tiene el micrófono? ¿Cómo se llama? A lo mejor esto es demasiado simple, pero creo que la primera acción eficaz y en rectitud que realiza es lo último que hemos leído cuando toca la puerta. Aunque no tiene que hacerlo, podría seguir escondiéndose o enfrentándose a Jack. Para mí, la acción en rectitud es tocar esa puerta. Es el primer paso, ¿no? ¿Qué más cree que debería hacer? Ya hemos mencionado algunas cosas, pero algunas son filosóficas y forman parte de los principios. Pero dar ese paso, tocar la puerta, pulsar el botón y hacer esa llamada son acciones que todavía no ha hecho, pero que tiene que hacer. Sí, excelente. Hermano. Quiero responder a la pregunta sobre la fe. Cuando nos preparábamos para esto, intenté encontrar la definición de la fe para que al hablar y saber y entender es la certeza de las cosas que no se ven. Él ni siquiera consigue verse perdonado. Está perdido. La fe es también un principio de acción. Todo esto es la fe. Cuando actuamos, vemos, Él no cree que podamos hacerlo. Cuando Él actúa, por la razón que sea, tal vez sus motivos no sean perfectos, pero digamos que lo son, acude a su obispo y después de ejercer la fe, llega a ser como nuestro Padre. Su vida se vuelve más semejante y evita volver al principio. Aunque tendrá que esforzarse en otros ámbitos si se arrepiente, la fe estará presente en todo el proceso. No podemos decir, esto es fe y esto es el siguiente paso. Hay distintos niveles. Magnífico, gracias, esta hermana. ¿Y el micrófono? Al pensar sobre una acción eficaz y en rectitud, pienso en el pasaje de las cosas pequeñas se realizan grandes cosas. Para ayudar a Steve, querría que él tuviera confianza en que las pequeñas acciones marcan la diferencia. A veces damos un paso para hacer algo correcto y esperamos algo grande a cambio. Es un esfuerzo continuo para hacer lo correcto. Entender esto puede darle confianza en que las cosas pequeñas que hace lo acerquen al Padre Celestial para seguir ese proceso. Maravilloso. ¿Dónde estamos? ¿El hermano de aquí? Tuve un compañero en la misión que se despertó un día después de vivir experiencias muy buenas. Su conversión había sido formidable, pero un día se despertó y me dijo, Elder, me voy a casa. Yo le dije, no se va. ¿Qué dice? Y él me dijo, me voy. Hay ciertas cosas que hice antes de la misión. Llevaba 8 meses en la misión y dijo, tengo que ocuparme de ello porque no lo he hecho. Ya no me importa lo que diga la gente. Tengo que arrepentirme. Es lo único que importa. Al ver estos comentarios, creo que separamos demasiado estos dos pasos con el aprendizaje profundo. Cuando llegamos a saber y a entender de forma natural, querremos actuar de manera eficaz y en rectitud. Al tener experiencias espirituales y llegar a entender al Salvador, las acciones rectas le resultaron naturales. No se preguntó cuál era el plan. Quería acercarse al Salvador y hacer todo lo posible para conseguirlo. Bien. Si quitamos esa separación, cuanto más sepamos y entendamos, cuantas más experiencias espirituales tengamos, será automático. Permítame hacer un par de observaciones sobre lo que todos han dicho sobre esta fase. Recuerden que estamos hablando del aprendizaje. Este es el aprendizaje. Ahora, este segundo paso es bastante simple, saber y entender. Cuando pensamos en el aprendizaje, solemos pensar en esto, pero lo que estamos comentando también es el aprendizaje. Aprender a arrepentirse. Aprender a arrepentirse. Les daré un par de ejemplos. Voy a desarrollar lo que han dicho. Primero, cuando alguien como Steve se vuelve al Señor, ha recurrido al obispo, esperamos que se vuelva al Señor. Cuando lo haga, una de las cosas que usted, hermano, dijo, no veo su nombre, Sean, lo que Sean
y algunos de ustedes mencionaron, es que debe aprender a reconocer los patrones de su vida que lo llevan al pecado. En la pornografía en particular siempre hay un patrón. Steve tiene que aprender a reconocerlo y cambiarlo. Y eso es una destreza. Cuando pensamos en las destrezas, normalmente pensamos en carpinteros o alguien similar, pero reconocer los patrones de la vida es una destreza. Igualmente, cuando empieza a hacer esto y dice, oh, ustedes están deliberando en consejo con alguien y le hacen las preguntas habituales. Están orando y otras cosas, pero también le preguntan, ¿esto le sucede en momentos concretos? ¿Hay momentos específicos cuando puede ver un patrón? Si empiezan a centrarse en eso, empezarán a encontrar patrones. Y ustedes dicen, tiene que cambiar lo que ha estado haciendo aquí. Tiene que cambiarlo por algo bueno. Tiene que traer cosas buenas a su vida. Y luego tiene que aprender a hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Voy a darles otro ejemplo. El reconocimiento de patrones es una destreza muy importante que debemos enseñar a los jóvenes. Me han preguntado qué deben enseñarles. Una de las cosas es cómo reconocer los patrones en su vida. Luego intentamos enseñarles buenos patrones. Pero nadie, y sabemos esto, pero nadie deja de ser bueno en un solo momento. Siempre hay cosas que nos desvían. ¿Cómo se empiezan a reconocer esas cosas? Ese es el primer punto. El punto 2 consiste en cosas como ejercer la fe, orar, leer las Escrituras. Háganse esta pregunta. Supongan que Steve, quien está en la oficina del obispo, eso es bueno. Como obispo, nunca le pregunté a nadie, ¿cuál es el motivo de que haya venido? ¿Sus motivos son buenos o malos? ¿Cuál es el motivo? No les pregunté eso. Solo quería saber qué pasaba. Y en ese proceso esperamos que su corazón se ablande. Háganse esta pregunta. ¿Creen que las oraciones de Steve deberían ser distintas después de ver a su obispo? ¿En qué sentido? ¿Qué cambiaría en sus oraciones? ¿Qué le diríamos a un alumno que nos preguntara cómo debe orar si está intentando arrepentirse? ¿Qué les dirían? ¿Qué hay que cambiar en las oraciones si intentamos arrepentirnos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguna idea, hermano? Mi respuesta es bastante amplia, porque se aplica a todo. Cuando hablamos de saber y entender el arrepentimiento, se trata de cambiar, de volverse hacia el Salvador. Tiene que cambiar sus oraciones y todo en su vida para saber mucho más acerca del Salvador en su vida. No solo leer las Escrituras, hay que reconocer al Salvador por medio de ellas. Correcto. No solo hay que orar, hay que conversar con el Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, quien tiene poder para darle una tabla nueva, para convertirse en una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo ayudaría a un alumno a hacer esto? ¿Cómo se aprende a hacerlo? Aprender, por ejemplo, por medio del ejemplo. Quizás buscar ejemplos de personas en su vida que oran así. ¿Conocen a alguien que encuentre al Salvador en las Escrituras y en sus oraciones que se identifique con ellas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo sería eso para ustedes? Excelente. ¿Cómo se aprende una destreza? Aprendemos a orar escuchando a otras personas orar y luego intentándolo. ¿Sean? Podemos ayudarlos a recordar las ocasiones en las que lo han hecho. Sí. En el caso de un alumno, si está en nuestra clase, es probable que haya tenido alguna experiencia en la que haya acudido al Salvador. Seguro que Steve ha vivido alguna porque ha sido misionero y digno de entrar en el templo.
les hacemos recordar ese sentimiento, se los señalamos y los ayudamos a averiguar cómo pueden volverse a sentir así. Bien, hay un principio que enseñamos con respecto a la oración, la verdadera intención. ¿Cómo se ora con verdadera intención? Hay que enseñarles lo que esto significa. Volvemos al primer punto. ¿Qué significa la verdadera intención? En las Escrituras tenemos ejemplos. El Salvador oró con verdadera intención en Getsemaní. Su intención era esta: Padre Celestial, si pudieras apartar esto de mí, ¿podrías hacerlo, por favor? Eso es verdadera intención, pero luego dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es una enseñanza poderosa. Voy a compartir otra cosa sobre el segundo punto y luego pasaremos al tercero. Hemos hablado sobre cosas que deseamos que los alumnos aprendan a hacer. Pero una de las destrezas que esperamos que desarrollen, y todos nosotros también, es la conciencia de uno mismo. Tienen que mirar en su interior. Tienen que ver su interior. El Espíritu los ayuda a hacerlo. Tenemos que ayudarlos a aprender a tener conciencia de sí mismos. Una forma consiste en llevar un diario. Les pedimos que escriban sus experiencias. Los jóvenes en particular no están acostumbrados a esto. No se puede esperar que lleguen a tener conciencia de sí mismos de inmediato. Con el tiempo hay que animarlos a llegar a conocerse mejor. Este es un buen ejemplo. ¿Qué experimentan otras personas conmigo? Ser capaz de percibir lo que experimentan otras personas conmigo es una destreza poderosa. Forma parte de la empatía. Forma parte de aprender a relacionarse con las personas y aprender a ayudarlas a sentir el amor del Salvador. Y es saber cómo otras personas experimentan conmigo. Steve tiene que averiguar lo que pasa en su vida. Aquí entra en juego ese gran consejo de usar su sistema de apoyo, porque puede hablar con otras personas. Les diré algo más y luego pasaremos al tercer punto. Esto es algo concreto sobre Steve y sus problemas. Una de las cosas más difíciles que tendrá que hacer es hablar con su esposa. Es muy difícil para ella y también para él. Pero es algo que tiene que hacer para arrepentirse. Una de las acciones eficaces y en rectitud. Tiene que aprender a restablecer la confianza en ese matrimonio. Porque tendrá que decirle a su esposa que le ha sido infiel, que ha roto los convenios que hizo con ella y con Dios, y que está intentando poner su vida en orden. Es muy difícil, pero tiene que aprender a restablecer la confianza en esa relación. El principio de la restitución es real. Steve debe restituir algo que le quitó a su esposa. En parte es una doctrina y en parte debe aprender a hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Se puede aprender a hacerlo. Se puede aprender a restablecer la confianza en alguien si nos centramos en ello. No basta con decir, hable con su obispo y arrepiéntase. No es suficiente. Sobre todo en las cosas difíciles. Tenemos que decir cómo lo haría. Lori, ¿quiere decir algo? Sí. De todas las categorías que hemos mencionado, al hablar de su esposa, tiene que ser sincero. La primera acción eficaz y en rectitud de Steve es ser sincero. Sincero con sí mismo, con Dios, con su obispo y con su esposa.
Usted ha preguntado qué cambiaría en las oraciones. La sinceridad cambiaría todo en sus oraciones, ¿cierto? Maravilloso, buen comentario. Con respecto a esto, ¿cómo lo invitamos? Sentada aquí pienso en cómo puedo presentar esto para que alguien sienta que puede sentarse o a sincerarse conmigo. He visto a muchas personas entablar muchas batallas y él puede concentrarse en esto y tener éxito. Maravilloso. Podemos enseñar eso a nuestros alumnos, ¿verdad? Si nos centramos en eso y tomamos el tiempo y decimos, profundicemos un poco en el arrepentimiento. Ha estado muy bien. Solo quiero señalar que como maestros hacemos esto muy bien. Establecemos los principios y, aunque lleguemos aquí, tenemos la tentación de seguir hablando sobre los principios. Es como esta pared. Es una acción eficaz y en rectitud, pero lo que necesito es un cambio de corazón. Me encanta que el Elder Clark nos enseñe a hacer esto como maestros. Podemos meditar en esto. No somos líderes del sacerdocio, pero ¿podemos ayudarlos a encontrar patrones y a orar de forma distinta? ¿Qué significaría eso? ¿En qué consiste ser sincero con uno mismo y con los demás? El ejemplo de la pornografía es muy adecuado. Resulta fácil establecer patrones que hay que cambiar. Pero, ¿y si quiero ser más amable? Sea cual sea el aspecto del arrepentimiento o del cambio, es fácil volver aquí. Estos son los principios y yo solo tengo que ser más amable, ¿cierto? Pero, ¿cómo se hace? Me encanta que el Elder Clark nos haga pensar en la acción eficaz y en rectitud, en un principio como la oración. ¿Cómo cambiaría la oración o el estudio de las Escrituras en relación con el arrepentimiento y el cambio? Como maestros podríamos preguntar más, ¿cómo harían algo para que los alumnos, es fácil decir, oraría? Y dirían, o confesaría. Pero pensar en la acción eficaz y en rectitud que nos ayudará a arrepentirnos, no solo entender el principio, sino aprender por medio de la acción. Usted habló de destreza. Eso es lo que hay que aprender. Vayamos al tercer punto. Bien, llegar a ser semejantes al Padre Celestial. ¿Cómo se aplica esto al arrepentimiento? Recuerden que estamos hablando del aprendizaje. ¿Cómo aplicarían esta tercera categoría del aprendizaje profundo a la doctrina del arrepentimiento? Hermano. Todo lo que hemos dicho sobre saber y entender y actuar de manera eficaz y en rectitud nos lleva a volvernos mansos. El Elder Bednar lo describió como ser fuertes y valientes. Eso es lo que hacemos durante el proceso del arrepentimiento. Nos volvemos como Él, porque nos volvemos mansos, humildes para aceptar que necesitamos su ayuda, pero fuertes y valientes para volvernos a Él y pedirle que nos ayude a ser semejantes a Él y ser como Él. Genial, maravilloso. ¿Otras ideas? ¿Sí, hermano? Creo que hay que entender que es un proceso, porque lo más probable es que Steve recaiga, ¿no? Ese proceso de llegar a ser no tiene lugar solo porque él vaya a hablar con el obispo, pero la carga que soporta se reducirá. Tendrá que ser sincero una y otra vez y deberá intentar cambiar su vida por completo. No tiene que sentirse frustrado porque le sería fácil culparse, ¿sí? 3 meses después tiene una recaída. Es importante recordar que ese llegar a ser requiere tiempo, mucho tiempo. Genial, gracias. Hermano, aquí. El Señor dice que no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Del pueblo del rey Benjamín aprendemos acerca del Espíritu Santo. Ellos no querían tener nada que ver con aquello que los hiciera impuros de nuevo. Cuando pienso en llegar a ser como el Padre Celestial, creo que se trata de llegar a un punto en el que no quiero nada que me haga impuro o me manche, que ponga en peligro esa
confianza que he intentado restablecer y me haga retroceder. Permítanme que retome lo que ha dicho, porque creo que ha destacado un atributo cristiano. Eso es lo que suele estar en juego en el arrepentimiento. Por cualquier motivo o propósito, yo diría que lo que está en juego siempre son los atributos cristianos. Lo que usted mencionó es muy apropiado para Steve, que es la virtud, convertirse en un hombre virtuoso. Es claramente un proceso, no hay duda, un proceso para llegar a ser. Eso lleva su tiempo, no suceden muchas cosas mientras llegamos a ser. Pero lo que queremos es una personalidad permanente, atributos permanentes de nuestra personalidad. En eso consiste ser semejantes al Padre Celestial. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos aprender para obtener atributos cristianos? Porque lo que decimos aquí en parte es que si Steve entiende todo esto y lo hace, será perdonado. El Señor le cambiará el corazón. Se convertirá en un hombre distinto. Pero sigue estando aquí. Va de camino, pero ¿cómo se convierte en un hombre virtuoso en carácter y atributos? Eso es lo que queremos. Sean, por favor, y luego usted. En Mateo 11:29 dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso». Creo que el primer paso para llegar a ser como Él es aprender quién es Él. Porque Steve quizás se arrepienta, pero si puede aprender más sobre el Padre Celestial, sabrá cómo arrepentirse para pasar a ser bueno a mejor. Aprendemos más sobre su personalidad y sus atributos, y luego podemos arrepentirnos para asemejarnos más a todo ello. Hermoso, hermana. De acuerdo con esto, no solo hay que reconocer la personalidad de Dios. Quisiera volver al último punto, la conciencia de uno mismo. Si nos fijamos en los patrones que seguimos, cada día en seminario les pido que apliquen la lección de alguna manera. Suele ser algo breve al final. ¿Qué van a hacer? ¿Hay algo pequeño que van a hacer para cambiar? Eso está muy bien y se debería seguir haciendo, pero tal vez deberíamos llevarlo al siguiente nivel para crear un verdadero patrón de cambio y empezar a obtener esos atributos en lugar de cambiar algo muy pequeño. ¿Cómo he cambiado de ayer a hoy? Y ya sea con el tema de la pornografía o, como usted dijo, para ser más amables. ¿Estoy progresando realmente hacia ese atributo? Chad, ¿podría rodear con un círculo la palabra mansedumbre? Ser mansos. Empecemos por ser mansos. Digamos que soy un joven que ha escuchado lo que enseñan y digo, quiero volverme manso. ¿Qué hago? ¿Cómo me vuelvo manso? ¿Qué hago? ¿Quiere comentar esto? ¿Levanta la mano para responder? No sé si esta es la respuesta, pero creo que el hecho de asistir a una reunión para la recuperación de adicciones, si su esposa asiste a las reuniones de apoyo o algo así, ese proceso generará humildad y mansedumbre, porque hay un cierto orgullo en no hacerlo. No sé si eso me hago entender.
el hecho de estar allí y experimentar lo que el Evangelio ofrece cambiará a Steve para que deje de hacer esa acepción de personas y quizás para que no juzgue a las personas que afrontan esas mismas dificultades. Tendrá más capacidad para la compasión y el amor, para tender la mano y para no dejar de asistir. Se habrá sanado, pero acompañará a otras personas que tienen esas dificultades. Con más, se volverá más compasivo y estará más dispuesto a tender la mano como el Salvador. Maravilloso, sí. Hay un punto en común entre Tercer Nefi 12 y Éter 12:27. Cuando Cristo enseña las bienaventuranzas, todas esas cosas maravillosas que intentamos ser. Y luego pienso en Éter 12:27, que se encuentra la misma invitación que el Salvador hace a los nefitas: venid a mí. Llegar a ser perfectos como el Padre Celestial puede parecer una montaña. Esa es también la invitación del Salvador en el final del capítulo 12. Quisiera que fueseis perfectos. Al pensar en eso, recuerdo una capacitación formidable del verano pasado sobre venir a Cristo y entender realmente qué es la fe en el Señor Jesucristo. Si necesitamos fe como una semilla de mostaza para mover montañas, creo que a veces esa montaña soy yo. Agradezco el discurso del presidente Ballard en el que dijo: si tenemos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, el Señor puede ayudarnos a mover las montañas de desaliento y la duda en las tareas que nos aguardan. Tal vez nos esforzamos para lograr esos atributos de perfección o tenemos debilidades que debemos resolver. A eso siempre añado mi testimonio de un Salvador amoroso, con una capacidad perfecta para fortalecer a los siervos que intentan ser como Él. Hermoso, gracias. Qué bonito. Vamos a concluir aquí, hermanos y hermanas. Los últimos comentarios nos aportan una guía maravillosa sobre lo que podemos hacer con el tercer punto. Iba a preguntarles si han leído el Sermón del Monte, pero doy por hecho que todos lo han leído. Usted lo citó maravillosamente. Léanlo. El Señor dice: venid a mí, y luego nos da el Sermón del Monte. ¿De qué trata el Sermón del Monte? De las cosas que Él desea que hagamos, las personas que Él desea que lleguemos a ser. Él nos dice que necesitamos hacer esas cosas. En Mateo 11, Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué diría el Salvador: soy manso, así que deberías llevar mi yugo? Él nos está diciendo: te llevaré allí donde estés. No tengo orgullo. Llevaré el yugo contigo, no importa en qué punto de la vida estés. Quizás seas un vil pecador, no me importa. Si quieres venir a mí, llevaré el yugo contigo. Pero, ¿qué significa eso? Significa que nos va a poner a trabajar. Va a crear experiencias para nosotros. Llevaremos el yugo con Él en su obra. Y podemos hacer eso sin un llamamiento formal, sin nada. Podemos acudir al Padre Celestial y decirle: Padre Celestial, quiero ser manso. Ayúdame, por favor, dame experiencias. ¿Recuerdan el discurso del presidente Eyring sobre la experiencia de Josué y Caleb cuando dijo:
Cuando fue al Padre Celestial, oró y dijo, dame este monte. ¿Lo recuerdan? En ese discurso dijo que acudió el Padre Celestial. ¿Se acuerdan de eso? Yo le pregunté a mi Padre Celestial, dame experiencias que me harán manso. El capítulo 6 de Predicad mi Evangelio, ¿cierto? Algunos de ustedes lo conocen, lo sé. Espero que todos. El capítulo 6. ¿Cómo desarrollar atributos semejantes a los de Cristo? ¿Qué dice? Dice, determine qué atributo desea desarrollar y trabaje en ello. No porque ese esfuerzo vaya a desarrollar el atributo, sino porque nos pone en el yugo con el Salvador. Nos volvemos a Él, nos ponemos en sus manos y decimos, estoy listo, hazme manso, ayúdame. Pero tienen que hacer algo para conseguirlo. Y tenemos que enseñar esto a nuestros alumnos, porque muchas veces hablamos como si el todo encajara aquí automáticamente. Y les puedo decir que sus alumnos no entienden la doctrina del arrepentimiento. Cuando era rector de BYU, a Idaho vi a 100,000 de ellos. No lo entienden. Si les hicieran un cuestionario sobre la vida, se vería que no lo entienden. No lo entienden. Tenemos que enseñarles mejor al respecto para que se arraigue en ellos. Y tenemos que enseñarles que ustedes pueden hacer esto. Pueden ir al Padre Celestial y decirle, creo que tengo que ser más amable. Ayúdame, por favor. Estoy listo. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que intentar ser más amables. Pueden hacerlo. El presidente Ballard dijo una vez que, en su experiencia, los misioneros que entienden esto, y por eso tenemos el capítulo 6 en Predicad mi Evangelio, dijo, misioneros que intentan desarrollar atributos semejantes a los de Cristo en la misión, que intentan ser amables o mansos, los desarrollan en la misión y los conservan durante toda la vida. Terminaré con una experiencia personal reciente relacionada con esto. Voy a testificar a partir de mi experiencia. Una vez iba en el auto con mi esposa por el Cañón de Provo. En junio hará 47 años que nos casamos. Nos conocemos muy bien. Iba conduciendo por el Cañón de Provo y ella me dijo, ¿no crees que deberías reducir la velocidad? Yo le dije, Sue, lo tengo controlado. Y el Espíritu me susurró, respuesta incorrecta. Pensé que la respuesta que le di le generaría un sentimiento de confianza, seguridad y paz. Pero no fue así. Así que me di cuenta de que para que ella se sintiera más segura, yo tenía que reducir la velocidad. Pensé, vaya, tengo que reducir la velocidad. Así que lo hice y le dije, ¿te gusta mi manera de conducir ahora? Y ella dijo, mucho mejor. No voy a contarles otras cosas que sucedieron, otras experiencias similares al conducir. Pero aprendí una lección al orar y meditar al respecto. Aprendí una lección y ahora la enseño en reuniones de liderazgo del sacerdocio. La lección es que tengo que prestar más atención a las necesidades de mi esposa. Sus necesidades tienen que ser más importantes para mí. Tienen que tener más prioridad y debo estar más atento. Y esto significa que tengo que volverme más manso y estar dispuesto a ayudarla. Tengo que ser más amable, amoroso y atento. Llevo 47 años casado con ella y sigo recibiendo impresiones del Espíritu de este tipo. De esto estábamos hablando. Ahora, ¿qué hago ahora? Sé lo que tengo que hacer y ahora tengo que reflexionar. No es algo que me resulte natural. Conozco la doctrina del arrepentimiento y podría hablar mucho al respecto, sé mucho al respecto, pero no me resulta natural.
El hombre natural no me lleva hasta allí. Tengo que decidir conscientemente actuar con fe en que el Señor me ayudará, pero tengo que actuar, hacer cosas, escribirle notas y pensar en sus necesidades. Tengo que hacerle preguntas. Sue, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué te resultaría útil? Tengo que hablar con ella. Es como algo nuevo. Tenemos que hablar y comunicarnos más. ¿Entienden lo que digo? Quiero llegar a ser como el Señor Jesucristo. No tengo ninguna duda de que Él me cambiará. Él me ha cambiado. Soy muy distinto a la persona que era cuando mi esposa se casó conmigo. Lo soy. Soy muy distinto porque me he arrepentido mucho durante estos años. Sé que el Señor nos cambiará el corazón y nos bendecirá para que seamos más semejantes a Él y al Padre Celestial. Sé que es verdad, pero tienen que hacer cosas, actuar con fe, tienen que venir a Cristo, hacer y guardar los convenios y llevar el yugo con Él para hacer la obra. Y hemos enseñado a nuestros alumnos, o tienen que enseñarles, que cuando nos arrepentimos debemos seguir adelante. Deben seguir intentándolo y esforzándose para llegar a ser como Steve, un hombre virtuoso, no solo perdonado o limpio, sino virtuoso, con poder, disciplinado, un verdadero seguidor de Jesucristo, lleno de la mansedumbre, el amor y la fe que el Señor nos promete. Sé que es verdad. Sé que Dios vive. Sé que Jesús es el Cristo. Sé que están haciendo una gran labor al enseñar a estos jóvenes estas doctrinas maravillosas, pero queremos que avancen un poco más, enséñenles más, profundicen, ayúdenlos a entender realmente cómo se deben arrepentir, lo que deben hacer para llegar a ser como su Padre Celestial. Sé que lo harán, porque esta es la obra de Dios, y Él nos prepara a nosotros y a sus hijos para su regreso. ¿Qué sucederá? Él lo ha revelado por medio de sus profetas. Todo forma parte de lo que sucede en el reino. Es un gran momento en el reino. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aprecio mucho lo que el Elder Clark nos enseña. Con la ayuda de su director de área, ahora pueden analizar lo que han aprendido de esta experiencia. Pueden empezar con un par de cosas. Queremos que sientan esa lucha, que busquen inspiración para aumentar la capacidad de los alumnos para aprender en profundidad. Me considero un maestro. Estaba pensando en todo lo que podría ser, las preguntas o los métodos que podría incluir para ayudar a los alumnos a actuar de manera más eficaz en rectitud, a llegar a ser como el Padre Celestial. ¿Hay alguna diferencia entre aplicar los principios del Evangelio y lo que el Elder Clark dijo sobre actuar de manera eficaz y en rectitud? Por ejemplo, ¿podrían actuar en rectitud pero sin eficacia? ¿Qué podríamos incorporar para invitar a los alumnos a meditar sobre lo que pueden hacer para aplicar el Evangelio, para llegar a ser más semejantes al Padre Celestial? Pensé en las preguntas que tengo que plantear deliberadamente para invitarlos a llegar a ser como el Salvador y el Padre Celestial. Durante muchos años he creído que si los alumnos toman las decisiones correctas, llegarán a ser semejantes al Padre Celestial de manera natural. Entiendo mucho mejor lo que puedo hacer como maestro para ayudarlos a ser como el Padre Celestial de manera deliberada. Estoy ilusionado con esta lucha que vamos a tener juntos y el análisis que van a realizar de esta experiencia y lo que significa para ustedes como maestros. Probablemente muchos de ustedes tendrán esta pregunta. ¿El Elder Clark enseñó un caso de estudio? ¿No dio un modelo de enseñanza secuencial?
¿Cómo se aplica esto en una clase secuencial sobre las Escrituras o en una clase temática de los cursos fundamentales o de dominio de la doctrina? Quisiera recordarles esto. En el manual, La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, en el capítulo 3, hay un ejemplo del capítulo 5 de Lucas que dice que durante la lección se definen principios y se ayuda a los alumnos a entenderlos. Incluso al ayudarlos a entender, a veces les enseñamos cómo aplicarlos. Cuando encuentran un principio en un bloque de escrituras, enseñan para que se entienda. Luego, al avanzar secuencialmente, tal vez den testimonio del principio y los ayuden a entender su importancia. Pero en todos los bloques de las Escrituras, siempre habrá 2 o 3 principios que hay que desarrollar hasta su aplicación. En una lección más larga, enseñarán la aplicación de un principio y luego volverán al resto. La lección sería algo así. Eso no cambia. Seguimos enseñando lecciones secuenciales de esta manera. Cubrimos todos los bloques para los principios en el contexto, tal como lo enseñaron los autores inspirados. Pero al llegar a la aplicación debemos considerar esto. Cuando decido que este es el principio cuya aplicación voy a enseñar, ¿cómo puedo animar a los alumnos a pensar en profundidad en cómo pueden actuar de manera eficaz y en rectitud? ¿Cómo pueden llegar a ser más semejantes al Padre Celestial? Esto no cambia nuestras lecciones secuenciales. No es un modelo de nuestra enseñanza a partir de ahora, pero esta experiencia y la lucha que viviremos durante las próximas semanas con el aprendizaje profundo nos enseñarán a ser mejores. Al definir los principios, podremos ayudarlos a aprender más en profundidad con la ayuda del Espíritu Santo, para que entiendan los principios del Evangelio y los puedan aplicar para llegar a ser semejantes al Padre Celestial. Quiero dejar claro que no vamos a cambiar la forma de enseñar. Vamos a incorporar estas lecciones para ser más eficaces en la vida de los alumnos, para enseñar de manera que aumente el poder y la capacidad del aprendizaje profundo. Debemos conseguir la guía del Espíritu Santo. En todo lo que hagamos, al analizar, preparar y enseñar, todo esto influirá en nuestros alumnos si lo hacemos con la ayuda y el testimonio del Espíritu Santo. Así que los animo a emprender esta lucha con espíritu de oración y en análisis y en la puesta en práctica como la invitación del Espíritu Santo. Estamos haciendo así también en la administración. No creemos que esté todo claro para pasárselo a ustedes. Queremos invitarlos a unirse a esta lucha para pedir al Padre Celestial y buscar su guía y comprensión para que Él nos enseñe lo que debemos cambiar, mejorar y añadir para poder bendecir a nuestros maestros e influir en ellos. Quiero decir algo más. No creemos que estemos listos para presentar esto a los maestros llamados. Sé que los coordinadores querrán compartir esto con los maestros que han sido llamados, pero hay algo fundamental que todos los maestros llamados deben entender. Debemos seguir enseñándoles los fundamentos para que sean maestros eficaces de seminarios e institutos. Al hacer comentarios o al impartir capacitación, algunos principios del aprendizaje profundo surgirán de forma natural. Querrán compartir con ellos formas mejores de ayudar a los alumnos a aplicar los principios, pero queremos hacerlo con prudencia, poco a poco, para ampliar lo bueno que ya se está haciendo. Y creemos que añadir este paradigma del aprendizaje profundo confundiría a muchos maestros llamados en vez de ayudarlos. Seguiremos enseñando el manual, la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio y los principios de la enseñanza eficaz. Luego iremos añadiendo esos principios poco a poco, conforme aprendamos a aplicarlos en el sistema que tenemos para los maestros. Lo haremos de forma natural y seguiremos aprendiendo a ayudar a mejorar los maestros llamados. Pero ahora, los invitamos a emprender esa lucha y a buscar inspiración para mejorar su enseñanza personal.
He vivido esa lucha durante los últimos meses y puedo decirles que estoy mejorando como maestro. Me he esforzado en mis oportunidades de enseñar usando las Escrituras para que los alumnos vean que el Señor los invita a actuar de manera eficaz y en rectitud. Planteo preguntas o uso métodos que dan lugar deliberadamente a análisis sobre cómo llegar a ser semejantes al Padre Celestial. Así encuentro formas de ayudar a mis alumnos a ver más al Salvador en las Escrituras, ver sus atributos y características y pensar en cómo podemos ser más semejantes a Él. El otro día hablé con alguien sobre estos cambios y cómo tener más impacto. Y me preguntó, ¿podría decirme qué es lo que ha cambiado? Y la verdad que no pude mencionar unas preguntas concretas o un método concreto. No es un programa. No pedimos que se cambie un sistema de enseñanza por otro o que se pruebe un nuevo programa. Todo esto se deriva de la lucha que he vivido, de la inspiración que recibo al pedir al Padre Celestial que me ayude a tener más impacto y ayudar a mis alumnos a amar y a seguir a su Hijo. Creo que todo esto proviene de esa lucha, de la oración, la inspiración y la práctica para incorporar lo que estamos aprendiendo. Los animo a unirse a nosotros en esa lucha y a pedir la inspiración del Padre Celestial. El año pasado los invitamos a orar para tener más fe en el Señor. Quisiera combinar esas dos ideas mediante el testimonio. El cambio exige fe. Necesitamos fe para que el Señor nos inspire y nos revele cómo podemos mejorar. Sé que si ejercemos fe en el Señor, Él contestará las oraciones individuales y colectivas. Si abrimos la mente y el corazón a la inspiración, Él nos bendecirá. Él está listo para darnos más. Cuando le pidamos ayuda, Él contestará y nos bendecirá para que tengamos más impacto en los jóvenes de la iglesia, para que desarrollen la capacidad de entender el Evangelio de Jesucristo, actúen de manera eficaz y en rectitud, y lleguen a ser semejantes al Padre Celestial y a su Hijo perfecto. Doy testimonio de ello, de su amor y su voluntad de ayudarnos en esta labor de enseñar a los jóvenes de la iglesia. Oro por ustedes cada día. Sé que el Padre Celestial los bendecirá si se esfuerzan por hacer lo que se les ha pedido, a la manera del Señor, para que su Espíritu magnifique nuestros esfuerzos. Ruego y testifico del amor del Señor y de su voluntad de ayudarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén.